Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 236 de Club de Lecturas y la segunda de El Mundo de ayer, la autobiografía de Stefan Zweig, que la han subtitulado Memorias de un Europeo. Y vamos a ver si somos capaces de recuperar el ritmo, porque en la primera sesión yo pretendía hacer 5 capítulos y hicimos 3. Entonces ahora vamos a tener que compensar. Estaba viendo que el intento es recorrer 200 páginas. Vamos a ver si soy capaz o no. Ya veremos. Eh, bueno, no sé si hacemos una ronda de presentaciones o nos conocemos todos. Si hay alguna persona que no conocemos mucho, pues decimos rápidamente, así nos ubicamos. Empezando por Federico. Federico López desde Orlando, Florida. Gracias. Julio. Julio desde Pozuelo, en Madrid. Muy bien, gracias, Julio. Luis Miguel. Hola, buenas a todos. Luis Miguel desde Palma de Mallorca, España. Perfecto. Y las Baleares. Mi tía Susana, no sé si tienes audio. Creo que lo tienes apagado. Tenés que desmutearte. Bueno, no te preocupes, yo te presento. A ver. Bueno, mi tía desde Buenos Aires, a la que le regalé este libro y entonces está participando de los debates. Ah, muy bien, perfecto. Paco Romero. Hola, yo hoy estoy conectado desde Molina de Segura, Murcia. Molina de Segura, muy bien. Carmen. Desde Pozuelo, gracias. Gracias, Carmen. Silvina. Yo desde Buenos Aires también. Gracias. Ana María. Yo desde Torrelodones, Madrid. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pilar. Desde Pozuelo de Alarcón, Madrid. Muy bien, Pilar. Se ve una oscuridad total, ¿no? Se ve una pequeña sombra. Muy No sé bien. qué pasa, que no puedo ponerlo bien. No, no hay problema. Y Pero os escucho tranquilamente. Muy bien, gracias. Elías. Desde Costa Rica, San José. Fantástico, Elías, muchas gracias. O sea, Pues bueno, comenzamos. Vamos a empezar por el capítulo 4, Universitas Vitae. En 1899, Zweig terminó el instituto y entró en la Universidad de Viena a estudiar filosofía. Su intención, lejos de la materia en sí, era contar con 3 años de libertad para poder dedicarse a la creación, al arte y conocer mundo. Al término de los 3 años, haría el esfuerzo de estudiar para los exámenes finales y superar el trámite. Es decir, que él buscó la materia que fuese más fácil de escabullirse y no asistir a clases, lo que cuenta, ¿no? Comienza el capítulo hablando sobre la condición social privilegiada que los estudiantes universitarios de la órbita alemana tenían y que era ya una tradición que venía de la Edad Media. Una suerte de superioridad que se expresaba a través de las marcas en la cara que dejaban los duelos como muestra de virilidad. Los estudiantes nobles eran asignados a estudiantes ya fogueados que los sometían a pruebas de dureza, como por ejemplo ser capaces de beber hasta vomitar o vaciar una jarra grande de cerveza de un solo trago. Esta suerte de corporativismo violento y jerárquico de los estudiantes alemanes se convertiría, dice él más adelante, en la fuerza de choque del partido nazi, es decir, que se alimentó mucho de jóvenes y de jóvenes estudiantes que tenían esta tradición. Como defensor de la propia libertad como el valor supremo, Zweig sentía una especial repulsa por estas hordas de estudiantes violentos y las evitaba siempre, lo que reforzó su desinterés por asistir a la universidad, porque estos grupos iban cobrando cada vez más relevancia, ¿no? Cuenta que lo primero que hizo al comenzar esta etapa fue hacer una selección de sus poesías y enviarlas a diversas editoriales. Inmediatamente, con tan solo 19 años, consiguió que una de estas editoriales le publicase su primer libro, el que llamó Cuerdas de Plata, una obra de la cual él luego renegó porque era una obra como muy formalista, muy artificiosa, no basada en una experiencia real, ¿no? Zweig fue consiguiendo notables éxitos, como por ejemplo le musicalizaron 6 de sus poemas, 2 grandes compositores, Max Reger y Richard Strauss. También logró entrar a publicar en el folletín cultural del libro
del periódico La Nueva Prensa Libre, que tenía un folletín que era como la guía cultural de Viena, y logró que lo aceptasen. Él se presentó y cuenta en detalle esa historia de cuando fue a ver al redactor del folletín, a Theodor Herzl, y que es muy interesante porque este tipo que era como muy teatral, hacía unos silencios, no sé qué, y él le llevó un manuscrito de una obra en prosa y él la leyó entera, este tipo Herzl, que era una hiperautoridad, y cuando terminó se quedó así en silencio y le dijo, tengo la grata noticia de que vamos a publicarlo en el folletín o algo así. Y eso le marcó un antes y un después, porque ganó un reconocimiento tremendo con su familia, que era una seguidora de este periódico, de este folletín cultural, y esto fue en 1901, con lo cual él tenía recién 19 años. Luego ahí abre un paréntesis y habla un poco de la vida de Herzl, de este tipo que en ese momento, vale, era el redactor del folletín cultural, pero que en paralelo era también judío, tanto como Zweig, pero que había estado pensando sobre la causa judía y el problema de la falta de un Estado. En un momento dado, por lo visto, había tenido una idea de fusionar a los judíos y los cristianos, bautizando a todos los judíos, pero por supuesto eso parecía que era un poco delirante. Al final llegó a la conclusión de que lo que necesitaban era un Estado propio y escribió un libro corto, muy corto, una especie de manifiesto, en el que proponía establecerse en Palestina. Y eso, que tuvo rechazo de los judíos burgueses, la familia de Zweig, que eran empresarios ya insertados en la sociedad alemana y por tanto, que ahora que viene esto de que vamos a dejar todo el bienestar que hemos montado aquí para irnos a Palestina, pues no, ni hablar. Pero sin embargo, todos los judíos periféricos, que eran la gran mayoría, en Galicia, en Polonia, en Rusia, pues cogieron este mensaje de Herzl de una manera brutal y se notó cuando murió el tipo de una manera intempestiva porque se llenó el funeral de gente y fue realmente algo de una especie de catarsis general. Bueno, el hecho de convertirse en el habitual del folletín le permitió a Zweig ganar reconocimiento de los padres. Y eso él lo utilizó para plantearle su siguiente idea, que era irse 6 meses a Berlín. Porque Berlín vivía un momento de despegue. Era una ciudad que había sido muy de segunda, eh, pero que desde fines del siglo pasado había empezado como a despuntar, se había em, desarrollado mucha vanguardia artística y él quería romper con el círculo tradicional en el que estaba en Viena, que todo el mundo lo asociaba a una familia muy bien ubicada y él quería romper con eso y se fue a Viena y se plantó en un grupo que había en torno a la revista La Sociedad, que eran los modernos de la ciudad, y allí conoció a bohemios auténticos y lo que él dice que viniendo de una sociedad de la seguridad como era Viena, o el Imperio Austrohúngaro, a él le atraía mucho el descubrir personalidades como alternativas, como que rompían con lo tradicional, como incluso malhechores. Bueno, pareciera como que él estaba en el suburbio, no creo que llegase a tanto, ¿no? Pero lo cuenta de una manera que parece que sentía una atracción por ese tipo de personalidades y sí las encontró en Berlín y conoció a algunos super popes, como por ejemplo Rudolf Steiner, que es el arquitecto y filósofo y creador de la antroposofía, que es un personaje muy importante en aquella época y que él conoció en persona y que era un seductor nato y tenía una labia impresionante. Eh, Estoy tratando de ir más rápido que leer. Bueno, luego, digamos, él lo que quería, digamos, era conocer mundo y también valoraba los beneficios de profundizar en el conocimiento de la obra de diversos creadores, ¿no? Porque pensaba que esa era la condición para aprender realmente y encontrar su propio lenguaje y su propio mensaje, y por tanto quería conocer a un escritor, Verhaeren, y con esta idea se fue a Bélgica, porque este era un escritor francés que vivía en Bélgica y lo fue a buscar.
Verhaeren era un entusiasta de la fe en el progreso y en los beneficios de la modernidad, probablemente una visión común con la que tenía Zweig. Eh, bueno, y tras entablar relación con él, se convirtió en su biógrafo y en traductor al alemán de toda su obra, tareas que le ocuparían durante los siguientes 2 años. Y bueno, y Verhaeren se hizo súper conocido en Alemania, más conocido en Alemania que en Francia, por lo visto. En el interín concluyó la carrera de filosofía, que la aprobó con sobresaliente porque el profesor lo conocía y lo llevó por temas que él manejaba. Ya era una figura de renombre, lo cual está genial, ¿no? Porque como estrategia está buenísimo. Es decir, te vas a una universidad, ganas renombre como escritor, no estudias nada, pero como ya tienes renombre, consigues que el profesor te lleve por los temas fáciles y sacó sobresaliente. Y aquí hago la pregunta 6. ¿Cómo valoras la experiencia universitaria de Zweig? ¿Cómo crees que cambiaron su personalidad y su visión de la vida a lo largo de estos 3 años, ¿no? En las que se la pasó viajando? ¿Tenéis alguna reflexión respecto a esta manera de hacer una carrera universitaria? Julio. Ahora. Bueno, yo sí quería decir antes de entrar un poco en la pregunta que planteas, Jorge, que Zweig, bueno, no sé si tenéis la misma, si compartís la misma opinión que yo, fue un personaje muy popular, tú lo estabas comentando ahora, Jorge, en su época. Y sin embargo, ha sido un escritor desconocido prácticamente en España hasta hace, no lo sé, 15, 20 años. De manera que ahora, bueno, no sé si en otros sitios, si en Argentina o en Estados Unidos la idea es diferente, pero desde luego aquí en España este hombre yo no lo conocía, hace 25 años yo ni había oído hablar de él, es verdad. Y bueno, pues en su época la verdad es que incluso siendo joven, nos lo has comentado, pues no solamente era popular, sino que algunos grandes músicos, como Richard Strauss, pues utilizó sus poemas. Incluso creo que una ópera, no sé si Electra, una de las óperas que hizo Richard Strauss, pues era con el libreto hecho por él, ¿no? Era un hombre, yo creo que muy afianzado y muy conseguido, ¿no? Y luego, pues no lo sé, la verdad es que yo me identifico mucho con algunas de las cosas que hace, pero no en otras, no en otras. Yo creo que fue un hombre muy, yo qué sé, pues con una visión estupenda, muy optimista de lo que era Europa de su época, de lo que era el mundo que él vivió en su época universitaria y en los años siguientes, de manera que él fue pues, un chico envidiable, que se pasaba la vida haciendo lo que le daba la gana en un sentido muy positivo, porque era muy creativo, con unas relaciones internacionales fantásticas. No sé si hay mucha gente que ha podido entablar relación con tantísima gente interesante, ¿no? Interesante. Pues, citabas antes el creador del antroposofismo, el Steiner. Steiner, sí. Posiblemente algunos lo conozcáis indirectamente porque creó un sistema pedagógico que ha dado lugar a lo que se llaman las escuelas Waldorf, de las que en España existen unas cuantas y en América también. Sí. En Argentina me consta que las hay, ¿no? Y bueno, pues sin entrar en su forma de pensar o en la línea pedagógica de estas escuelas, que habría algo que decir, pero en cualquier caso, Steiner era un personaje muy singular en aquella época y al que él tuvo acceso como a los poetas que has citado y a muchos otros que citarás más adelante. Y la verdad que en ese sentido es, en fin, fantástico. Ya me hubiera gustado a mí vivir mi época universitaria como la vivió él, ¿no? Mi época universitaria pues fue la verdad que, bueno, en otra época, en otro contexto no viene aquí al caso, pero ya me hubiera gustado hacer un poco lo que él.
Bueno, lo dejo aquí, no quiero alargar más la intervención. No, sí es verdad. Bueno, Rudolf Steiner, yo lo conozco también porque tenemos unos amigos que son seguidores de la antroposofía, porque vivieron muchos años en Alemania y sigue teniendo grandes creyentes y seguidores, ¿no? Sobre todo a través del modelo educativo, justamente. Y ellos son argentinos, es decir, y trabajaban en la docencia en Argentina y luego aquí en España. em, es interesante. En fin, ¿alguna opinión más sobre este periodo o Zweig en la universidad esquivando a los estudiantes autoritarios que van dando mamporros por los pasillos? Bueno, Eh, Paco Romero. ¿Y Silvina, tú levantaste la mano? Ah, después te la doy. Paco. Perdón, creía que le había dado paso a Silvina. No, yo lo que quería... ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Lo que quería decir es que me llamó mucho la atención cuando leí la primera vez el libro porque yo esperaba que una persona como él valorase más el ámbito universitario y tiene una visión bastante negativa de la universidad, ¿no? Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, gran parte de su orientación intelectual posterior está condicionada por estos años de aprendizaje, ¿no? Que es un aprendizaje que no estaba al alcance de cualquiera, ¿no? Es un aprendizaje que no está al alcance de cualquiera, pero yo sí que quería romper una lanza a favor del ámbito universitario, porque yo creo que dando por bueno lo que dice el autor, ¿no? De cómo era el mundo universitario entonces, y aún siendo muy crítico con cómo es el mundo universitario posterior, creo que hay cosas del mundo universitario que sí que aportan, ¿no? Y que en una formación más autodidacta como la suya, pues se puede perder, ¿no? Como por ejemplo la sistematización, ¿no? Del conocimiento, el conocimiento mucho más sistematizado, el del mundo universitario, y como por ejemplo el estar en ese ámbito que te permite estar en contacto con diferentes corrientes que no están solamente al socaire de tu impulso en ese momento, sino que estás en contacto con gente que tiene ideas muy dispares, algunas coincidentes con las tuyas y otras con las que no vas a coincidir, ¿no? Pero te abre un poco los horizontes. Quería comentar eso, ¿no? Que me parece que es una visión demasiado negativa del mundo universitario. Vale, gracias. Bueno, pero a él no le faltó abrirse la cabeza, ¿eh? Conoció tanta gente y tan distinta también por lo visto. Sí, 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 sí. Eh, Silvina. no, yo solo quería decir algo sobre la educación más o menos formal en la universidad, que también sirve la universidad para formarse en cosas más allá de las disciplinarias de la propia carrera, ¿no? Y en particular para armar redes de contacto, que evidentemente él le sirvió, ¿no? Con su profesor. Más, o sea, tiene múltiples aspectos la formación en la universidad, no solo el entrenamiento en la disciplina específica. Eso era lo que quería decir. Gracias, Silvina. Carmen. Bueno, yo voy a decir que la universidad, para la gente que no hemos tenido acceso a ella, era algo idealizado como el sitio donde podías primero conectar con todo el saber que se ponía a tu alcance, segundo, poderte codear con personas que son jóvenes, que tienen la misma vida que tienes tú, ganas de divertirte, ganas de entrar, de salir, de ir al cine, del teatro. Y todo eso solo estaba para el privilegio de unos cuantos. Entre ellos, Zweig y su pandilla. La universidad en España, yo no pude ir en mi época. En mi época, cuando debí ir, me tuve que poner a trabajar y luego hice la carrera ya con mis hijos, ¿eh? Y a través de la universidad a distancia.
quiero decir que, y luego yo, todos los que he conocido que han ido a la universidad, que han nacido más o menos en los años 50 y 60, eran niños de papá aquí en Madrid, por lo menos, en Madrid por lo menos. Y los que pudieron hacer la universidad nocturna, que se abrió, pues iban después de trabajar a la universidad. Terminaban su jornada de trabajo, por ejemplo, primos míos que eran maestros de escuela y después de terminar su jornada de trabajo quisieron una licenciatura superior y iban nocturno a la universidad. De modo que a mí leer estas cosas pues me dan ganas de ¿cómo te diría yo? Es muy fuerte decir vomitar, pero despreciar la universidad, algo que es tan sagrado para los que no hemos podido ir, que toda la ilusión de la gente inteligente que tienes a tu alrededor ha añorado en mi época ir a la universidad de forma tranquila a sus horas, disfrutar de ella, de los campus, disfrutar de las actividades, de las cafeterías, de poderse ir luego con los muchachos por ahí y que tengas que leer lo que se lee de esta época, claro, hay que ponerse en esta época, pero es que esta época hay que traerla a España a los años 60 porque era igualmente para privilegiar. Ahí me quedo. Gracias, Carmen. Federico. Yo creo que lo que quería decir yo es ponerle un poco de contexto tal vez al ambiente en el que se movía en ese momento Stefan Zweig. No hay que olvidar que al final del siglo XIX es cuando se aparecen los grandes desarrollos físicos, las leyes las ecuaciones de Maxwell. Estamos a punto de ver los famosos papers de Einstein con su teoría de la relatividad. Estamos viendo el impresionismo viene ya empujando fuertemente. Entonces es un momento de cambio, es un momento de un cambio muy fuerte en la sociedad. Yo creo que lo que enfrenta Zweig en ese momento es más un asunto de una universidad que es netamente técnica y tal vez un poco deshumanizante. Había leído alguna vez Einstein en la biografía de Einstein, en donde el énfasis en esa época de las universidades era netamente técnico. El desarrollo eléctrico estaba en ese momento en su esplendor. O sea, no existía la energía como la conocemos, pero se estaba desarrollando toda la parte de los sistemas eléctricos y todo eso para las ciudades. Entonces, yo me imagino que de cierta manera, en una sociedad alemana que es netamente tecnicista, no era fácil también para una persona en donde un perfil humano o humanista, digámoslo así, entre comillas, llega y entra en una sociedad que estaba en ese momento fija, puesta en los desarrollos técnicos. Eso me parece que también pudo haber sido algo chocante o algo que lo llevó a pensar a Zweig. Y simplemente estoy tratando de ponerlo en contexto, pero que lo llevó a renegar un poco sobre la universidad en su época, en su periodo. Vale, gracias, Federico. Bueno, pues pasamos al siguiente capítulo, que es París, la ciudad de la eterna juventud, porque no se quedó conforme ya con haberse ido a Berlín, sino que ahora, una vez que terminó la carrera, tenía que irse a París, ¿no? Entonces, escribe este capítulo mientras los nazis están ocupando París, dice él, ¿no? Lo que lo conmueve profundamente, dado los buenos recuerdos que tiene de sus vivencias de juventud allí. Aprovecha esta reflexión para exponer cómo toda Europa fue progresivamente agrietándose en la entreguerra por acción de los nacionalismos identitarios y un odio creciente a todos los niveles. En contraposición al París de 1904, donde él alquiló un apartamento, se fue a París, alquiló un apartamento para dedicarse a escribir durante una temporada. Y lo recuerda como un lugar de máxima libertad donde no se segregaba por clases ni condición y donde las relaciones entre sexos se vivían de un modo fluido y natural. Allí hizo grandes amigos como León Bazalgette, que era un escritor que él considera injustamente olvidado, fue su gran consejero,
que como él también era un antinacionalista y un universalista y amante de la cultura. Cuenta que pudo evitar quedar atrapado en los círculos para extranjeros muy comunes en la ciudad y relacionarse con los artistas franceses auténticos, ¿no? Conoció a Renoir, a quien pudo visitar en su estudio con gran admiración. También a los impresionistas los describe como modestos, dedicados a su arte, sin aspiraciones de notoriedad o fortuna. Y Bazalgette fue importante porque fue el que lo actuaba como su crítico, ¿no? Y él era el que cuestionaba su obra porque la consideraba no auténtica, no basada en una experiencia real, y tardó 10 años Zweig en conseguir dar con un tipo de literatura que Bazalgette le aprobase, ¿no? En el interín conoció a poetas como Rainer Maria Rilke, un alemán afincado en París, que lo influyó enormemente. Habla de Rilke como de un personaje casi mágico, dice con un aura de estar más allá de la realidad, enigmático e invisible. Lo define como el más grande de los poetas de la primera mitad del siglo XX. Conoció también a Rodin, al escultor, quedó extasiado al verlo trabajar en su estudio, y de aquel encuentro sacó una conclusión de que los grandes hombres son siempre los más amables. No sé si esto lo compartirá Camille Claudel, una de las amantes, parejas de Rodin, hipermaltratada por Rodin. Pero bueno, eso lo digo yo. Dentro de sus experiencias en París, Stefan Zweig recuerda la ocasión en la que le robaron las maletas en el hotel donde residía, y a pesar de que el ladrón fue apresado, eh, él no presentó cargos contra el ladrón y lo dejó que se marche en libertad, demostrando una personalidad comprensiva y no rencorosa. Después de su estancia en París, Zweig viajó a Londres, donde, a diferencia de París, no logró hallarse a gusto ni integrarse socialmente. A pesar de ello, pudo conocer al gran poeta W. Yeats y al pintor William Blake, hacia quien expresa su gran admiración. Bueno, y aquí hago una pregunta, la pregunta 7. Zweig describe París como un lugar de máxima libertad y gran facilidad para las relaciones. Sin embargo, solo cuenta los encuentros con artistas y autores. ¿No tenía ningún otro tipo de encuentros o prefiere no contarlos en el libro? ¿Por qué es tan parca esta autobiografía en cuestiones relativas a su vida sentimental? Federico López, tienes la mano levantada, no sé si de antes o de ahora. Fue de antes, Ah, perdón. de antes. ¿Alguien tiene alguna teoría de esto? Porque alguien podría decir, no, hay un cierto desprecio hacia la mujer que hace que él no saque estos temas en el libro porque no tienen la dimensión de los grandes artistas a lo que se está refiriendo. Es una teoría mía, cuidado. Paco Romero. Pues porque no es una autobiografía, son unas memorias. En la autobiografía uno relata sus vivencias y en ese ámbito puede explayarse mucho más en la parte sentimental y emocional. En las memorias lo que hace es narrar lo que ha visto como testigo, y como testigo de este siglo él nos va contando cómo lo ha vivido, pero no, el hilo conductor es su vida, pero no es una autobiografía. De hecho, la edición del libro ya deja muy claro expresamente que es una memoria de ese periodo y no una autobiografía de su vida. Vale. Veo que no lo echas de menos ese tema. Vale, de No, no, sí, acuerdo. sí, sí, No, 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 vale. no, no, lo echo de menos, lo echo de menos. Me gustaría saber más cosas de él, de esa parte de su vida íntima, pero creo que él voluntariamente no ha querido afrontar eso porque su planteamiento en este libro no era el de hacer su biografía. Él era especialista en biografías, así que podría haber hecho perfectamente la suya eh, con gran autoridad. Pero su objetivo creo que no era ese, y por eso Ujú. expresamente pone que son las memorias, es decir, cómo he vivido yo este siglo. Ok. Gracias, Paco. Carmen. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco, solamente que él, las memorias que refleja, que yo creo que esta novela o este libro está catalogado como novela, más que como memoria. Eh, mm, es simplemente de una parte de la sociedad a la que él vivió. No hace ninguna referencia a,
ni profundiza en los movimientos que ya estaban incipientes en Europa en aquella época. Y claro, él vivió pues la vida de la felicidad plena. Entonces, vivía entre pasteles y se permitía el lujo de que la tarta que no le gustaba, pues no se la llevaba a la boca y ya está. Y luego, en cuanto al tema de la libertad sexual, me quería un poco referir al debate del otro día, cuando cité el programa La Isla de las Tentaciones, que escandalizó mucho. Claro, hay que pensar que solo gozaban de la libertad sexual los hombres. Entonces, escandaliza tanto este programa, aparte de que, claro, está edulcorado, están ellas bellísimas, ellos están con unos cuerpos extraordinarios y luego pues está todo enfocado al amor. ¿Por qué escandaliza tanto? Pues porque, claro, el hombre no está acostumbrado a ver que la mujer hace exactamente lo mismo que él ha hecho durante siglos. Durante siglos. Entonces, los mismos jóvenes que en teoría tendrían que estar ya inmersos en la libertad sexual en España, no lo están todavía. Ellos se permiten el lujo de hacer lo que les da la gana y cuando ven que lo hacen sus parejas, se llevan las manos a la cabeza, que cómo es posible eso. Y estamos viendo que Schweitz, en París, está viviendo en esa época ya la libertad sexual. Entonces, por favor, vamos a abrirnos un poquito aquí en España de no criticar ciertas cosas y pensar que las mujeres tenemos el mismo derecho a hacer lo que los hombres han hecho durante siglos. Y ahí me quedo. Gracias, Carmen. Veo que te ha gustado mucho la Isla de las Tentaciones, pero lo dejamos ahí, no saquemos el tema de nuevo. Yo quiero decir que yo tengo una teoría de por qué no habla de esto, porque él está con su segunda mujer. No viene a cuento ponerse a sacar los trapitos de las historias anteriores, ni de la vida loca que puede haber vivido en París. Por tanto, más vale no tocarlo. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, es una explicación muy simplista. Bueno, si os parece, seguimos. Rodeos en el camino hacia mí mismo. Tras su estancia en París y Londres, Zweig regresó a Viena, donde compró un pequeño apartamento en las afueras para usarlo como base donde poder reponerse entre viaje y viaje. Eso me encanta, ¿no? Es decir, que necesito un lugar para reponerme entre viaje y viaje. Le serviría también para guardar su biblioteca, pues ya no le entraba a ningún sitio, y su creciente colección de manuscritos de grandes autores, que esta es una cosa alucinante de Zweig. Es una especie como de fan, no sé cómo se llama, de estos que sigue a los famosos y quiere elementos de memorabilia. No sé. Aunque muchos de sus antiguos compañeros habían formado ya familias, Zweig se sentía joven y quería seguir disfrutando la libertad, aunque le generase una sensación general de provisionalidad. Aquí sí hace una pequeña referencia, ¿no? A que todos se van casando, van asentando, yo no. Habla a continuación de su afición coleccionista y su devoción por acercarse a la vida de grandes representantes de la cultura mediante el acceso a sus manuscritos, objetos personales, o conociendo a sus descendientes, o personas que lo conocieran, o al hijo de la prima, del abuelo, del no sé, no importa la distancia en la relación. Cuenta así la emoción que sintió al conocer en 1910 a la hija del médico que atendió a Goethe, por ejemplo, el más grande poeta alemán, una vecina mayor y ciega que vivía en un apartamento cercano. Conoció también a la hija de Liszt, a la hermana de Nietzsche, a la hija de Herzen, quien de pequeña se había sentado en el regazo de Tolstoy, y varios otros encuentros con allegados de famosos. Su fanatismo coleccionista hizo que más adelante, en su segunda casa, dispusiese de una sala específica para almacenar su gran colección de manuscritos y objetos personales de autores famosos, y creo que finalmente esta colección está en un par de museos y es atómica. Pero Viena no sería únicamente la base desde donde viajar, sino la sede de la editorial que lo acompañaría en su ascendente carrera literaria. Se trata de la editorial Isla, Insel Verlag,
una editorial extremadamente selectiva que por aquel entonces publicaba a grandes autores como Hofmannsthal y Rilke, y que a los 25 años le propuso a Zweig comenzar a publicar su propia obra. En 30 años, Zweig e Isla vivirían un crecimiento fulgurante. Al final del capítulo, Zweig nos cuenta la relación infructuosa que tuvo en su vida como autor dramático, pues en las 4 ocasiones en las que le propusieron incursionar en la producción de obras de teatro, en todas ellas se vieron abortadas por alguna fatalidad de último momento, como por ejemplo la muerte del actor principal o la del propio director. Bueno, lo cuenta en varios momentos del libro eso. Y aquí hago la pregunta 8. Leyendo su biografía, sabemos que Zweig conoció a la que sería su primera esposa en 1912 y que se casaría con ella recién en 1920, a los 39 años de edad. Hasta ese momento tuvo una intensa vida creativa y se dedicó a escribir y viajar por medio mundo, a lo que contribuyó la buena posición económica de su familia y la suya propia como autor de éxito. En el título de este capítulo, Zweig habla de rodeos en el camino hacia mí mismo. ¿Crees que lo dice con pesar o satisfecho de haberlos dado? ¿Son preferibles los rodeos o el camino recto? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Y ahora sí voy a escucharos a todos. ¿Rodeos o camino recto? ¿Qué vida es mejor? Julio, te veo apretando ya antes que salga la mano, ya te la doy la palabra. Sí. me has adivinado el pensamiento. Pero es que uno difícilmente puede elegir en el curso de la vida cómo van a ser los caminos. Los caminos normalmente se presentan y las oportunidades pues no son tantas. Alguna vez hemos comentado ya sobre este tema en este grupo y el azar forma una parte importante de la vida. Te tropiezas con situaciones imprevistas. La generación de Zweig, pues en 1913 todos vivían encantados de conocerse y felices al menos en los círculos donde él se movía. No se imaginaban que en un año toda Europa se pondría patas arriba y que muchos de los que él había conocido y con los que había disfrutado en París, en Berlín, en Viena, acabarían muertos en la guerra, ¿no? De manera que la vida se les truncó de una forma totalmente imprevista. ¿Qué es mejor? No lo sé, cada uno vive su biografía como puede. No es fácil, no es fácil. Es mejor que empieces como peón de albañil y termines como un gran empresario o como ministro. Pues es posible, es más atractivo pues que pertenezcas a un círculo como el de Zweig o como una persona de las que Carmen antes añoraba como estudiantes en la Universidad Española o hijo de papá y que todo es un camino recto hasta llegar a dirigir la empresa de la familia, ¿no? No lo sé, yo creo que cada vida es diferente y el éxito al final habría que preguntarse también qué es el éxito. Si es un título, si es una profesión que te ha dado muchas satisfacciones o simplemente la felicidad que la puedes encontrar pues, en un ambiente familiar propicio o con unos amigos estupendos. No lo sé, no lo sé. La vida es muy compleja y yo creo que es difícil decir cómo es, cómo ha sido o cómo puede ser mejor para cada uno de los humanos, ¿no? Gracias, Bueno, Julio. me he puesto muy moral, lo siento. Vale, gracias. Carmen. Bueno, el propio Zweig dice que la época que a él le tocó vivir era la edad de oro de la seguridad. Entonces, cuando tú vives con dinero, te permites hacer lo que te parece oportuno en cada momento. Tienes el don de la escritura. Te codeas con la intelectualidad del momento.
tú te puedes permitir ir por caminos torcidos, por caminos rectos y por caminos curvos. Te lo puedes permitir todo. Y luego regresar al que más te haya seducido. Pero cuando tú vives en la inseguridad que da el no tener dinero o que da el no tener una estabilidad familiar, incluso una estabilidad de ser apátrida, entonces ahí el camino tiene que ser recto. No puedes permitirte ningún recodo ni nada, de nada, de nada. Tienes que coger un camino recto y ser como un burro que tiras de la trilla para arar. No hay otra solución. Entonces, ver desde el punto de vista de Zweig el mundo que nos pinta, pues como una escritura que está muy bien hecha y conocer, bueno, pues ese mundo de la intelectualidad, etcétera, pues la verdad es que es fascinante, es fascinante. ¿A quién no le hubiera gustado vivir eso? Pero la pregunta que tú haces, que me parece muy oportuna, pues la respuesta solamente los que están en el poder de lo que es el arte, de lo que es la Sí, que tiene una posición muy cómoda. la cultura, pues se pueden permitir estas dobleces, como le pasaban a todos los genios de la época, que iban de un lado para otro, incluso se permitían el lujo algunos de buscar la bohemia y tener una vida muy dada a los vicios, y luego volver otra vez a la cultura, a la intelectualidad, y eso era el mundo de ayer, era eso. Hasta ahí puedo decir. Gracias. Gracias, Carmen. Pilar. Solamente recordar que Zweig se ha suicidado, que no sé si ha cogido el camino más recto o el de Mateos, pero la verdad es que muy bien no acabó. Un poco lo de lo que dice Carmen, ¿no? Que parece que esa era una época dorada. No estoy tan segura para él. Terminó suicidándose él muy joven, además. Sí, gracias, Pilar. Justamente hoy estábamos comentándolo aquí en casa. Se suicidó a los 60 años. Bueno, lo comentábamos porque, bueno, yo voy a cumplir 60 años este año, entonces lo conecté. Em, no estoy tan seguro de que el suicidio sea un fracaso. Ahí me gustaría que Alfredo Geoffroy, nuestro psicólogo de cabecera, pueda dar una opinión, sino que es una decisión consciente que él toma de que, oye, esto ya no tiene ningún sentido porque es peor el perjuicio que el beneficio y en ese momento dado él y su esposa deciden suicidarse. Por lo que leímos en un artículo que hoy compartí, en prácticamente todas sus obras de narrativa, alguien se suicida. Eso también es notable. Por lo visto es una idea que él venía desarrollando desde la juventud y estaría interesante analizar en cada obra cómo es esa figura de la persona que se suicida. Pero bueno, yo pienso que él tuvo una etapa muy dulce de su vida y otra espantosamente amarga. Por eso cuando se dice que él era un privilegiado y tal, vale, sí, pero luego se derrumba esa situación. Se le viene todo abajo. Es decir, al principio daba rodeos porque él quería buscar su sitio, pero después tuvo que dar rodeos para escapar. Estaban las listas negras de los nazis, le quemaron todos los libros. Entonces, también yo creo que tiene esas dos etapas en su vida. Carmen. Sí, vamos a ver, él se suicida, lo dice además claramente, y hay una película que os puse el otro día donde se reunían todos los exiliados, sobre todo judíos de la época en Brasil, porque efectivamente tiene un miedo atroz a perder esa seguridad de esa edad de oro que él vivió y que el nazismo invada toda Europa y que además se extienda al resto del mundo occidental. Y como no ve salida, porque lo que le aterra es el miedo a perder esa Europa que él conoció, esa seguridad
de oro que él conoció y que él reconoce a través de toda su obra. Y se suicida por eso, por el miedo atroz a perder esa seguridad de la edad de oro que vivió. Hasta ahí. Vale, gracias, Carmen. Bueno, Julio, ¿has pedido o alguien ha pedido la palabra? No. Alfredo Geoffroy, bien. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ya que salí en el tema, Yo te saco siempre. sí, y hay varias cosas que tenemos que también comprender dentro de las memorias, ¿cierto? Y Paco nos estaba recordando la diferencia que tenía con una autobiografía, es también que escogemos contar. O sea, por supuesto no ha contado todo, ha seleccionado ciertas partes que él encuentra interesantes, darnos a entender, ¿no? Y sobre todo al descalabro que se puede llegar. Ah, miren en qué estábamos, miren en lo que estamos ahora. Entonces, evidentemente escoge unas experiencias maravillosas, que uno piensa, bueno, la vida no es así, ¿no? Tenemos alto y bajo. Y si ya estaba dando vueltas la idea del suicidio, no como algo avergonzante o humillante, ¿no? Como algunos podrían pensar, que es casi un pecado, ¿no? La religión tiene varios estudios sobre el tema del suicidio y por qué no hay que cometerlos, ¿no? Entonces uno puede quedar con esta idea cristiana también dándole vuelta a la cabeza, como que el suicidio puede ser algo que es penalizable, o como algo cobarde también, ¿no? De hecho, varios filósofos durante la historia han hablado de que el suicidio es el único problema al que tenemos que ponerle real importancia. Eh, ¿Qué nos lleva a acabar con la vida, ¿no? ¿Qué cosas? Uno lee este texto y lo que hay es una añoranza, ¿no? Hay un rememorar experiencias positivas y bueno, y ahí está toda la mitología que hay detrás, que llamó, ¿cierto?, al editor el día antes, que ustedes mencionaban en el debate pasado, ¿cierto? Y hay todo un mito, finalmente, respecto de esto, de cómo preparó su muerte también, ¿cierto? Cómo se va además con su esposa. Entonces, que hay una planificación detrás, ¿no? Esto no fue casual. No es que tomó la decisión un día para otro, por supuesto le estaba dando la vuelta. Uno puede teorizar, como les digo, esto no es tan simple nunca. Pero sin embargo, no, para llegar a cometerlo, por supuesto, está el tema de que no era algo que estuviese mal mirado por él, ¿no? Había algo ahí de teórico también, es un tipo muy intelectual, por lo tanto no fue azaroso la forma también como se fue. Y bueno, y lo otro eso, que escucho harto como el tema de los privilegios que tuvo, pero sin embargo, vuelvo a repetir, una memoria, uno escoge lo que cuenta. ¿Ah? Él debe haberlo pasado bastante mal en algunos momentos también. O sea, imagínense, yo voy a hablar de pueblo, ¿no? Porque está la costumbre de hablar del pueblo judío, ¿cierto? Como unitario, pero ver cómo fueron perseguidos, acosados, muertos, ¿cierto? Muchos de ellos, cuando él habla claramente que en alguna época de su vida estuvo el tema, no político, ¿no? Porque deja muy en claro que nunca le interesó la política, pero sin embargo, esto que como pueblo los une a los judíos, ¿cierto? Porque habla mucho de que el judío en realidad lo que quiere no es riqueza, sino que en realidad es aspirar a tener un intelecto o a marcar pauta desde ahí. Habla de eso como si él estuviera vinculado fuertemente. Por lo tanto, ver esta catástrofe del pueblo judío que no la menciona mucho, no, él no habla de la pesadilla que fue como para los judíos, no se va por ahí, pero podría haberse ido. Y bueno, en psicología decimos, bueno, lo importante no está donde se pone la palabra, sino justamente donde ella escasea. Aquello que no se cuenta, aquello que no se relata, aquello que se omite, aquel secreto que guardamos, ¿no? Entonces, obviamente aquí no vamos a encontrar en las memorias una pauta que nos indique qué fue lo que pasó, sino justamente en aquello que él tiende a omitir y que los más cercanos son los que, sus cartas tal vez habría que estudiar
toda la correspondencia que tuvo con sus grandes amigos y cómo estas fueron interceptadas, leía por ahí, como hasta Hitler creo que leyó algunas par de cartas que estuvo con Strauss. Entonces, debe haber sido terrible, imagínense, la intimidad, aquello más preciado que tenemos, también fue saboteado, por decirlo de algún modo. O sea, estuvieron eh, investigando ahí, entonces perseguido, acosado, dentro de los más buscados, ¿no? De los más odiados dentro del... debe haber sido una pesadilla, la verdad. Creo yo que quedarnos con lo bonito que relata y solo con eso es omitir lo que él también omite. Eh, y ahí yo pondría el énfasis, por eso termina suicidándose. Uno lee el libro y dice, bueno, como una persona como él, que ha tenido estas experiencias, que ha tenido este tipo de vida, estos privilegios, llega a cometer un acto como el suicidio. ¿Ah? Y iba mi reflexión, ¿no? Ya que me tiraste la pelota, Jorge. Era eso, poner ojo en lo que Claro. se omite, ¿ah? Justamente. No, está muy bien, Alfredo, muchas gracias. Bueno, yo justamente pienso que él, que tiene una vida de perseguido, al que le queman todos los libros y que está en la lista negra de los nazis, eh, escribe unas memorias en las cuales demuestra que él tenía relación con toda la élite cultural. Es como echar un lazos a... Es decir, yo no soy la nada, me están reduciendo a la nada, pero yo estoy súper vinculado y tengo estos contactos y yo estuve con este y estuve con aquel. De alguna manera es una especie de echar de menos esa pertenencia a la élite cultural en un momento en el cual él es defenestrado y él es perseguido y él es aislado y al final lo terminan conduciendo al suicidio porque es como que le van limitando el terreno cada vez más. En fin. Bueno, pues seguimos, ¿os parece? Si no hay más palabras, siguiente capítulo, más allá de Europa. Pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, Zweig ya publica en todos los periódicos más importantes de Europa. Cuenta que la sucesión de acontecimientos trágicos que preanunciaban la guerra fueron restando interés por las maravillas artísticas de la época y poniendo en valor a los personajes más realistas. Es por aquel entonces cuando conoció a un realista, entre comillas, que le causó enorme influencia, el empresario y político alemán Walter Rathenau, quien fuera ministro de Exteriores de la República de Weimar y que murió asesinado en 1922. Describe a Rathenau como una mente superior, de una enorme bondad, cuyo objetivo era salvar a Europa de los nacionalismos que surgían por doquier. Fue el mismo Rathenau quien le recomendó a Zweig que viajase para abrir su mente a otras culturas y sociedades. Y ahí hago un pequeño inciso porque sabéis que en el club presencial estamos leyendo Historia de un alemán de Sebastian Hafner, que hace un comentario sobre Rathenau casi calcado al de Zweig. Evidentemente este Rathenau era un personaje alucinante y que fue el gran alma mater de la República de Weimar y lo mataron los nazis, bueno, neonazis. Em, y entonces él le hizo caso al consejo que le dio Rathenau y se fue a la India. Hizo un viaje en el cual se sorprendió por las castas y el clasismo insoportable que en lo alto encumbraba a los europeos como una raza superior. En el propio viaje en barco conoció a Karl Haushofer, el agregado militar alemán que viajaba en misión oficial al Japón y que fuera creador más tarde de un concepto que los nazis se apropiaron, que es el de espacio vital, y que los nazis usaron para justificar su necesidad de expansionismo, ¿no? Zweig describe su estupefacción posterior cuando Haushofer ganó notoriedad y pasó a describírselo como un referente en geoestrategia y amigo de Hitler. Según Zweig, sus buenas intenciones teóricas se convertirían en manos de Hitler en el peor de los horrores, sirviéndole su aportación al nazismo como una pátina moral y de racionalidad. Tras este primer viaje intercontinental, le siguió otro a América, a Norteamérica, donde visitó Nueva York, Filadelfia, Boston, Baltimore y Chicago. Y terminó el viaje, bueno, yendo a Centroamérica a visitar el Canal de Panamá unos días antes de que terminaran las obras. Esto es muy alucinante. En Nueva York, Zweig cuenta que sintió la soledad. Describe una ciudad pujante con grandes oportunidades de negocio y laborales, pero fea y distante en lo social. A su paso por Filadelfia vivió un momento muy gratificante. Se encontró en un escaparate de una librería con uno de sus libros.
Bueno, aquí hago una pregunta, la pregunta 9. Rathenau le dijo al joven Zweig, y aquí cito las palabras de Zweig, ¿no? Pero bueno, le dijo, no puede entender Inglaterra si solo conoce la isla, ni nuestro continente si no ha salido de él por lo menos una vez. Usted es un hombre libre, haga uso de la libertad. La literatura es una profesión fantástica porque en ella sobra la prisa. Un año más o menos no cuenta para nada cuando se trata de un libro de verdad. ¿Por qué no va a la India o América? Increíble, ¿no? Se lo dijo. Y este lo apuntó todo y lo hizo. Entonces le hizo caso. ¿Estás de acuerdo con Rathenau y su recomendación? Esa sería mi pregunta. Ahora que la crispación vuelve a sentirse en el aire, en este momento en el que estamos, ¿no deberíamos impulsar a todos los jóvenes a viajar y abrir su cabeza a otras culturas? ¿O es utópico esto que estoy diciendo? Es decir, que vengan jóvenes rusos aquí y que vayamos nosotros a Moscú. Los jóvenes, yo no. Mis hijas. ¿Alguien tiene algo que decir o es una pregunta absurda? Julio. Sí, no es absurda. Decían, bueno, por esta época también sí, y cuando el patriotismo triunfaba tanto, que el patriotismo, el nacionalismo se curaba viajando. De todas formas, hay que tener en cuenta que en el mundo en el que estamos, situándonos en el contexto del mundo actual, nunca se ha viajado tanto. Nunca los jóvenes han viajado tanto como ahora, vía Erasmus o vía otras cosas. Pero muchos de los viajes que hacen no ya son solamente a la India o a Inglaterra o a otros sitios. Se van a Cancún, se van a Bali, es decir, se van a hoteles con pulsera. Entonces, si los viajes de los que estamos hablando en fin, son de este tipo, pues en fin, más valdría que se quedaran en su casa y se ahorraran el dinero del vuelo, ¿no? Cierto. No lo sé, no lo sé. Viajar es estupendo. Hemos viajado mucho. Pues no sé, en mi época de estudiante en la universidad, que me rememoraba Carmen antes, pues yo viajé mucho a Suiza, Alemania, Suecia, Dinamarca, buscando trabajo. Iba a buscar trabajo para poder ganarme el sustento del curso siguiente. Y sí es verdad que fueron algunos de los años, algunas de las experiencias más bonitas que yo he tenido. Pero esas experiencias las tenía en el día a día, con la gente que me encontraba y con la gente con la que en fin, me relacionaba, ¿no? Que no eran, desde luego, ni Rathenau, ni Steiner, ni esas figuras. Era gente que trabajaba en fábricas o que trabajaba fregando platos en los hoteles, ¿no? No lo sé. Viajar es estupendo, pero habría que ver cómo y para qué. Muy bien, Julio. Con eso que has dicho tienes que escribir tus memorias, ¿eh? Tanto Sí, viaje. sí. Ana María. Ya he puesto el micrófono. Pues mira, Jorge, yo para contestar a esa pregunta quizá también voy a hacer un enlace con todas las anteriores, porque de lo que vais diciendo me van surgiendo a mí ideas sobre las preguntas, ¿no? Cuando yo creo que es mejor un camino recto o un rodeo, pues yo creo que lo que es mejor es vivir, y cuando vives, pues es como cuando haces una excursión, ¿no? A veces vas por un camino recto, a veces tienes que bordear un acantilado o un barranco, ¿no? Entonces, yo creo que para los jóvenes lo mejor es que salgan de excursión, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces también con el tema del desapego de la universidad. Yo, bueno, pues tengo cerca de adolescentes por mi trabajo, pero también en mi familia, ¿no? Tengo sobrinos recién graduados en la universidad, y a veces lo que cuentan es que empiezan con unas expectativas en los estudios universitarios y se sienten decepcionados. Entonces, muchas veces se necesita ir a la búsqueda del aprendizaje, del conocimiento en otros sitios, ¿no? O sea, que no es el único. Y también un poquito al hilo, también creo que ha sido Julio quien ha comentado que
que él no había, bueno, Zweig en su vida no lo había oído, yo tampoco, o sea, yo realmente, bueno, es verdad que mi marido tenía este libro comprado en casa, pero yo no lo había leído y nunca había oído hablar durante mis estudios de este literato, y yo creo que en España también nos ha pasado un poquito en la formación académica, ¿no? En la formación de la escuela, que no hemos tenido acceso al conocimiento de literatura que no fuese la literatura española, ¿no? Quizá también por nuestra propia historia durante la época de la posguerra y de la dictadura. Entonces, yo creo que hay que salir, al mundo, y a veces tampoco hace falta hacer nada extraordinario. Quiero decir, cuando uno habla de que si la vida es un camino recto o un rodeo, yo creo que no es una cuestión de distancia física, ¿no? Sino de experiencia vital. Hay personas que han viajado muy poco geográficamente, pero han tenido una vida súper complicada, ¿no? Con muchas vicisitudes emocionales y existenciales. Hasta aquí. Muchas gracias, Ana María. Carmen. Bueno, yo creo que el viajar es lo único que te da perspectiva sobre ti mismo, lo que puedes y no puedes desarrollar a nivel personal, y yo lo comprobé porque yo el primer viaje que hice fue, creo que fue a Londres con 19 años, creo. Yo me gastaba el dinero que tenía ahorrado en viajar, porque empecé a trabajar muy joven, con 15 años, y bueno, yo terminé mi bachiller superior nocturno, hice mecanografía, taquigrafía, hice inglés, hice francés, hice derecho, y todo mi deseo era viajar. ¿Por qué? Porque aquí me asfixiaba. Pero claro, era un mundo distinto, aunque era también un mundo seguro, pero es que la seguridad que daba Franco era asfixiante. Sin embargo, él, Zweig, pues claro, vivía en un mundo donde sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, él mismo, su infancia, el Imperio Austrohúngaro, pues tenía 700 años de historia cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mundo de los judíos allí era el de la cultura y el que desarrolló toda la cultura y el Imperio Austrohúngaro estaba muy desarrollado por ellos, por los judíos. Entonces, como era la élite, pues lógicamente viajar era extraordinario. Y claro, cuando le dicen ir a la India, pues él conoce al ideólogo que influyó sobre Hitler, que os voy a decir quién es porque no me acuerdo el nombre, es un nombre, Sí, Haushofer, que él fue el fundador de la geopolítica y que más tarde se convirtió en una influencia enorme sobre Adolf Hitler. Resulta que le conoció Zweig, y cuando vio que era un ideólogo político y que estaba influenciando mucho en la política de Hitler, pues se quedó pasmado porque él no podía imaginarse que, bueno, que dentro de su mundo, de la intelectualidad, pues hubiera estas desviaciones que luego se comprobaron que hubo muchos más, que el propio Strauss quiso que Zweig escribiera para sus óperas, porque a Hitler le entusiasmaba Strauss. Y claro, todos esos viajes que ellos hacían a París, a Viena, a todos los sitios donde estaba la influencia cultural, era muy normal en su situación. Pero en la nuestra, me remito a España, era lo anormal. Lo que no era normal era que en 1969 una chica como yo pues se fuera tranquilamente con dos amigas a Londres y allí se permitiera el lujo de vivir la vida que aquí no podía vivir. Y aparte en la época beat, a tope, ¿no? Allí descubrí lo que aquí no se me hubiera permitido bajo ningún concepto. Después fui a Moscú. Después
no sé si fue primero a Italia o a Lisboa, me dediqué a viajar porque vi que el mundo estaba fuera de España. Esto no era un mundo para mí, esto era un mundo represor. La cultura poca que tengo la adquirí a base de lecturas clandestinas. Y entonces, vuelvo a repetir, es que los viajes estaban vetados porque no había dinero. No había dinero. Schweiz y cantidad de ellos estaban viajando porque tenían dinero. Los padres de Schweiz pues hicieron dinero a base de su esfuerzo. Luego además los judíos, yo he tenido una amiga judía y ella lo decía, era una exiliada argentina y ella decía que el mundo judío, la fuerza que tenía era la cultura, que los judíos en todas las casas, por muy humildes que se fueran, había que saber de pintura, había que saber de música y había que saber de literatura y que eso era sagrado, el mundo de la cultura para ellos era sagrado. Hasta ahí puedo decir. Gracias, Carmen. Alfredo. Sí, me quiero meter en el debate también porque hay otra cosa más interesante cuando uno viaja, además, que el solo hecho de conocer otras culturas y lo demás, ¿no? Es quién es uno como turista, finalmente, en qué se convierte uno cuando viaja. Bueno, uno no es el mismo. O sea, todos los que hemos tenido experiencias de viajar saben que nos transformamos. Ya no somos los mismos que éramos en el lugar donde nos conocen o donde tenemos las mismas reglas dentro de la comunidad, por decirlo. Cuando uno viaja, generalmente nos transformamos en otra cosa, ¿no? Aparece algo más de osadía, algo más rupturista, algo más transgresor. eh, Vamos con ojos llenos de búsqueda, ¿no? De curiosear por aquí, meternos por allá, conocer, pero es por nuestra propia apertura, que muchas veces en lo cotidiano no somos capaces de abrirnos a eso, ¿no? A veces ni siquiera le hablamos al vecino, pues entonces, y cuando uno es turista, todos podrían darnos una mano, porque la necesitamos de repente, ¿no? Estamos perdidos, que no sé qué, entonces tenemos que acercarnos al otro. Cosas que en lo cotidiano, como les digo, donde conocemos, donde no lo hacemos cotidianamente. Por lo tanto, la experiencia del viaje es más que solo el lugar que se conoce. Por ejemplo, leyendo Fantasmas Azules, que también fue un libro que debatimos, esto ultra interesante, podemos darnos cuenta que hasta lugares donde uno no quisiera ir, hay cosas que nos transforman, ¿no? Y que lo vemos ahí en la autora, cuando le preguntamos, bueno, ¿cuánto de ti hay en estos personajes? Y ella decía, bueno, en realidad no es que sea una, soy casi todos los personajes. O sea, yo me transformé en todos ellos cuando estuve por ahí. Entonces es una transformación personal. Si, si yo tuviera que animar como a los jóvenes, yo ya estoy fuera de ahí, a que viajaran, como dice la pregunta, daría el mismo consejo, pero por supuesto, pero como ustedes dicen, no al hotel, po, no comprar el pasaje al hotel donde está todo resuelto, porque eso no te da la experiencia de ser un otro, ¿cierto? Y ser ese otro implica posicionarse en una comunidad que es distinta. ¿Y qué pasa cuando tú eres un extraño, ¿no? Ya lo dicen varias canciones. Hay varias temáticas, libros que hablan de qué pasa cuando uno se convierte en el extraño dentro de una comunidad donde tú conoces. Y eso. Vale, muchas gracias, Alfredo. Sí, estoy muy de acuerdo. Además, cuando tú viajas, te puedes reinventar, te puedes inventar una personalidad también. Puedes como resetear e intentar aparentar otra cosa. Em, bueno, la gente que escapa de un mal pasado, pues cambia de sitio, ¿no? Em, en fin, Pero lo perdona, dejamos. Jorge, no es ser otro, es ser tú mismo. Lo Bueno, que te permite el ser extranjero en tierras distintas a la que tú vives, te permite ser tú mismo, que no puedes permitírtelo ujú, en tu país. vale, bien, Nosotras teníamos que ir virgen al matrimonio, ¿cómo lo ves? fatal. Claro, pues eso era mi época, ir virgen al matrimonio. Claro, mientras ellos, pues ya te digo. Entonces, si tú querías ser libre, te tenías que ir al extranjero y hacer lo que te daba exactamente la gana.
Pues vale. Muy bien, Carmen, Como gracias. eso, ideologías y de todo tipo. En España fue un sufrimiento tremendo para la mujer, toda esa etapa de seguridad que Ujú. nos dio Franco. Vale, pues gracias, Carmen. Seguimos, siguiente capítulo que es Luces y sombras sobre Europa. Bueno, Zweig recuerda los primeros años del siglo XX, alrededor de 1910, como una época, la época más europeísta y optimista que pudo vivir Europa. Dice que se habían acumulado 40 años de paz, que habían fortalecido la economía con un fulgurante desarrollo tecnológico y científico. Las mejoras iban alcanzando a todos, como la generalización de los cuartos de baño, el teléfono o la reducción de la jornada laboral. El progreso se respiraba por doquier. Nunca Europa fue más fuerte, rica y hermosa. Podríamos decir eso ahora, por ejemplo, ¿no? Y quizás dentro de un año ya está todo, se fue todo al garete. El embellecimiento se percibía en las mismas personas, dice, gracias a la generalización del deporte y el cuidado físico. Las distancias se acortaban gracias a coches y trenes, y comenzaba a despuntar el turismo de las clases medias como actividad vacacional. Comenzaba también la liberación de la mujer. Su vestimenta se desprendía de corsés y ocultamiento, y ganaba en libertad para realizar actividades antes limitadas a los hombres. La juventud se había convertido en un valor, y ya no tenía sentido aparentar una edad mayor, como era propio del siglo XIX, que él lo había contado, ¿no? Se vivían tiempos de enorme energía y fe en el futuro, por lo que se pensaba que todo conflicto o problema sería resuelto gracias al progreso. Qué curioso, seguimos pensando lo mismo. Era una época confiada y de fuerte sentimiento europeo. Pero este momento idílico comenzó a mostrar grietas. Surgió el afán de expansión, el interés por la venta de armas, la competencia agresiva entre países entre los que crecía la rivalidad, como por ejemplo entre Alemania y Francia. Irrumpió el belicismo y se desató una guerra en los Balcanes, fue una primera alarma. Sin embargo, los intelectuales vivían en su mundo, confiando en que todo se resolvería. Zweig pertenecía a ese mundo ensimismado, reconociendo que la fe en el progreso los mantenía obnubilados. A un momento publicitario, tener que leer a John Gray el, sobre el progreso y otros mitos modernos, porque es que es así. Bueno, él era víctima de ese mito, como todos lo somos. Zweig cita a Romain Rolland como uno de los pocos intelectuales de aquel entonces que tuvo conciencia de la situación desde una posición de máximo europeísmo y preocupación por los tambores de guerra. Rolland escribió una propuesta pacifista de integración europea, que ahora podríamos considerar como un precedente de la actual Unión Europea. Zweig considera que su amistad con Rolland, a quien conoció en 1913, fue uno de los hechos más relevantes de su vida, comparable con otras dos grandes amistades que tuvo con Verhaeren y Freud, que por cierto, habla poco de su amistad con Freud en el libro, y se echa muchísimo de menos que hable poco. Pero el fin de época se respiraba en el ambiente. Era evidente que al anciano emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José, le quedaba poco tiempo de vida. Entretanto, sucesos trágicos se sucedían aquí y allá, como la historia del coronel austrohúngaro Redel, que siendo director del servicio secreto del imperio y principal asesor del sucesor de la corona, fue descubierto espiando para Alemania, le pasaba información a Alemania, circunstancia que logró taparse con su suicidio sin que tuviese mayor repercusión pública. La policía fue al hotel donde estaba, le dieron una pistola, le dijeron, de aquí no sales, te tienes que suicidar. Y a las 2 de la mañana se suicidó. Esa historia es tremenda, tremenda. Pero pasó desapercibido en la opinión pública. Comenzaban a surgir voces pacifistas, pero eran minoritarias. Zweig relata su encuentro en la calle con Berta von Suttner, quien había escrito una novela pacifista de gran éxito que se llamaba Abajo las armas, y que con voz desesperada le dijo que los hombres no comprendían lo que estaba pasando, que se venía la guerra. En ese ambiente prebélico, Zweig se fue de viaje a París, donde vivió otra situación inquietante. En un cine de provincias, vio cómo la multitud silbaba e insultaba enfurecida
cuando apareció en la pantalla la imagen del emperador alemán Guillermo. El clima de odio mutuo había alcanzado su punto máximo, ¿no? En ese contexto es cuando un atentado que acabó con la vida del sucesor de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, fue la chispa que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el 28 de junio de 1914, sonó aquel disparo en Sarajevo que en cuestión de segundos troceó, como si de un cántaro se tratara, el mundo de seguridad y de cordura en el que nos habían criado y educado y que habíamos adoptado como patria, dice Zweig. Pregunta 10. ¿Cómo compararías el ambiente que relata Zweig en los años previos a la Primera Guerra Mundial con el momento actual de la Europa de principios de 2023? ¿Estamos en un ambiente parecido o son situaciones incomparables? Carmen, a ver. Nada, yo para decir que son situaciones incomparables. Europa se ha auto protegido mediante lo que siempre digo, la Unión Europea en este momento, pues ya sabemos que tiene sus propias instituciones, donde hay una armonía enorme, mucho más que la hay a nivel de estados individuales, y donde ahora mismo se está viendo cómo la unión que hay entre los gobiernos de los distintos países que conforman la Unión Europea, pues es muy fuerte contra una posible invasión de Rusia a la OTAN, ¿no? Y contra la invasión que se ha hecho a Ucrania. 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 Entonces, para mí es situaciones totalmente incomparables. En la época Ok. de Schweitz, Alemania y Francia eran totalmente enemigos. Inglaterra, idem de lienzo. Se estaba pugnando por la primacía del acero, del carbón, de la industria, y se estaba viendo bueno, que los propios obreros eran imparables también, y claro, había unas revueltas y unos problemas tremendos ya internamente, pero ya a nivel de naciones muchísimo también. Ujú. Porque estaban por ver quiénes eran los primeros en tener el armamentista, el armamentística, de tener toda la industrialización y todo lo que era posible para fabricar armas. Y eso se lo cargó el Tratado de Roma de 1950. Así es que eso es lo que puedo decir, que es incomparable bajo mi Vale. punto de vista. Gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguna opinión más a este respecto o preferimos la elocuencia del silencio? Julio. Y luego Ana María. Bueno, desde luego yo creo que las comparaciones históricas son siempre difíciles, ¿no?, de entender. Con respecto a lo nuestro, yo creo que somos, casi todos los que estamos aquí, testigos de una época realmente privilegiada. Es decir, desde yo nací en los años 50 hasta ahora hemos vivido un tiempo en toda Europa de paz, quitando los casos que ha habido en los Balcanes o lo que, en fin, nos está amenazando ahora en Ucrania, pero hemos vivido en una época realmente privilegiada, con una situación de paz, de situación de progreso, que en fin, es en cierta manera comparable a lo que escribe Zweig de su propia juventud, ¿no? ¿Y en qué acabará? Pues no lo sé, eso es imposible determinarlo, pero en fin, no estamos mentalizados para que nos ocurra algo como les ha ocurrido a los ucranianos. Pensar que Madrid o que Barcelona o que París pueden quedar hechas añicos, pues nos resulta difícil de asumir. Ujú. Gracias, Julio. Ana María.
Vamos a ver, Jorge, no sabría contestar a tu pregunta. Yo creo que no es comparable la situación previa a la Primera Guerra Mundial con la actual, pero lo que a mí sí me llama la atención y quería compartir con vosotros es que eh, eh, me, me interroga el hecho de que en todos estos meses, desde que se inició la guerra de Ucrania, no se hable nada de intentos de resolución de este conflicto, de esta guerra, por métodos diplomáticos o por métodos de conversación o de consenso, de acuerdo, sino bueno, pues por soluciones bélicas. Entonces ahí me parece que tampoco hemos aprendido mucho realmente. Yo tampoco sé tanto de historia para saber todos los entresijos, ¿no? de las situaciones que había, pero me parece un poco triste que o se hace a escondidas y no se comenta en la opinión pública internacional, o creo que seguimos con más de lo mismo. Tiene que haber alguna razón, que a lo mejor yo la desconozco, pero desde luego me parece un poco triste, ¿no? Incluso yo en alguna ocasión he oído hasta un militar español decir que es llamativo, ¿no? Cómo no se está intentando resolver esto de otro modo que no sea eh, alimentando el fuego con más leña. Ujú. Gracias, Ana María. ¿Has levantado de nuevo, Carmen, tú? Y muy Sí, brevemente, pero porque me ha te hecho pido brevedad reflexionar, porque si no, no llegamos. Vale. muy brevemente porque me ha hecho reflexionar que me he quedado con esa frase de que él estaba viviendo en un mundo de una estabilidad de 700 años, de estabilidad de oro, ¿no? Y claro, pensar que estamos nosotros, la Unión Europea, en esa estabilidad y que eso es inamovible, como pensaba Zweig, pues eso te hace reflexionar también. Y ahí lo dejo. Ujú. Gracias. Ay, yo quiero acotar ahí que, bueno, él habla de 40 años de paz. Eso de los 700 años, la verdad no lo leí. No sé, quizás sea así, pero Bueno, eh, es la historia de ellos, vale. claro. Sí, pero Yo no. lo amplío porque es que su bisabuelo, Vale. su abuelo, sus padres y su infancia vivieron bajo el Imperio Austrohúngaro hasta que Ujú. fue atentado al Sí, próximo rey, ¿no? sí. A ver, yo ahora te doy la palabra, Federico, simplemente decir que yo creo que ninguna bonanza, ninguna situación de estabilidad es eterna. Todo cae en un momento dado, todos, es la historia humana, digamos, ninguna situación de seguridad y de estabilidad se mantuvo, ninguna. No sé, que me corrijan los historiadores, pero ninguna. Por tanto, claro, esta pregunta es trampa, porque cuando se le pregunta a alguien que está después de muchos años de estabilidad, pues no puede cuestionar esa estabilidad, no puede imaginar el derrumbe. Es decir, Zweig no podía imaginar el derrumbe de ese mundo de seguridad. No podía. Y nosotros tampoco podemos. Pero que puede pasar, por supuesto, yo añadiría más, va a pasar. Lo que no sé decir es cuándo. Pero bueno, Federico. Yo solo quería opinar al respecto y decir que la visión definitivamente que tienen ustedes en Europa es muy diferente a la que tenemos en Norteamérica. En Norteamérica sí hay una sensación de inestabilidad en estos momentos a nivel global. Y es muy interesante ver también ustedes cómo discuten el tema europeo. Obviamente, ustedes viviendo en Europa, pues saben mucho de ello. Pero nosotros desde Norteamérica, o personalmente yo desde Norteamérica, yo considero que la solución de la guerra de Ucrania no está en manos de los europeos, está en manos del gobierno americano y tal vez y los países europeos, pues obviamente hay una influencia, pero la guerra de Ucrania definitivamente ha sido, de alguna manera, no lo quiero decir con sentido ni de izquierda, ni de partidismo, ni de derecha, sino ha sido alimentado y fomentado por los mismos americanos. Pero desde el punto de vista de estabilidad, que eso es lo que quería decir, en Norteamérica se siente una inestabilidad, no solo bipartidista entre los partidos de gobierno, porque sabemos cómo están las situaciones en Norteamérica entre los diferentes partidos y cómo es de caótico el sistema político americano, pero también en Norteamérica se está enfrentando ahora el conflicto con China, que tal vez no se siente tanto como, en, como se puede sentir en Europa. Entonces, la sensación que existe en Estados Unidos es que vamos a entrar o en Norteamérica es que vamos a entrar a un periodo otra vez belicista y donde se podría tal vez
desencadenar en una guerra. Inclusive, de nuevo, internamente en Estados Unidos se habla mucho de guerra civil por las ideologías políticas que se están moviendo. Pero solo quería decir que es bastante interesante que la visión que ustedes tienen es muy diferente a la que tenemos nosotros tal vez en Norteamérica. Gracias. Gracias, Federico. No, y también añadir una cosa muy curiosa, que si hay un candidato que habla de hacer la paz ni bien gane, es Trump. Claro, acordándola, diciéndole a los rusos, sí, perfecto, te quedas con todo esto, ya, porque total, mientras le quite más poder a Europa, mejor. Es decir, que si queremos que se produzca la paz y tú que estás viviendo allí, puedes votar a Trump. En fin, digamos, la cosa está totalmente al revés. Bueno, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien más? No, ¿no? Vale. Pues seguimos. Las primeras horas de la guerra de 1914. Zweig recuerda el verano de 1914 en Baden, en Alemania, como el mejor verano que había pasado hasta entonces. El plan era pasar unos días de playa para luego viajar a Bélgica junto a su amigo Verhaeren, este escritor que había conocido y que lo tradujo y tal. El 29 de junio se celebraban las fiestas de San Pedro y San Pablo. En el centro del parque, en Baden, tocaba una banda en un ambiente festivo y rodeado de una multitud. De repente la música se detuvo en seco, ¿no? Habían colgado un anuncio en una especie de glorieta donde tocaba la banda, donde ponían que había sido asesinado el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Tras un momento de sorpresa y silencio, la música volvió a sonar y el ambiente festivo volvió a imponerse. Fernando era un personaje sin carisma, que no era querido por el pueblo, de modo que su muerte produjo sorpresa pero no dolor. Se esperaba que en poco tiempo ya nadie lo recordaría. Por otra parte, la nacionalidad serbia de su asesino produjo un conflicto diplomático con Serbia, pero no se le daba importancia, confiando en que pronto se resolvería. En ese ambiente, Zweig terminó sus días en Baden y se marchó a las playas de Bélgica, cerca de Ostende, y allí las noticias se irían acumulando día a día, ¿no? Hasta que en un momento dado comenzaron a verse soldados y tropas hasta la misma playa. El ambiente prebélico se hacía cada vez más evidente. Fue así cuando el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia, provocando una reacción en cadena que fue arrastrando uno a uno al resto de países declarándose todos la guerra mutuamente. Todos los veraneantes salieron disparados para intentar volver a sus países y Zweig consiguió subirse al último tren con destino a Viena. Al atravesar Alemania, vio cómo las tropas alemanas eran trasladadas en trenes hacia Bélgica. El ambiente que se generó en todos los países era de euforia, un sentimiento casi como de obligación nacional y de orgullo patriótico. Europa llevaba un largo periodo de más de 40 años sin guerras, lo que había hecho olvidar lo que significaban. Zweig compara la reacción de 1914 con la que se viviría en 1939 y encuentra una diferencia, porque dice que mientras la Primera Guerra fue una guerra por territorios, la Segunda Guerra sería una guerra de ideas. Para entonces la credulidad se había disuelto. Es decir, que en la Primera Guerra había como una situación bastante naif y cada uno desde su país levantaba la bandera con alegría. Zweig cuenta que se mantuvo fiel a su cosmopolitismo y antimilitarismo. Tuvo la suerte de ser calificado como inútil en todas las revisiones médicas militares. Me gustaría saber por qué. ¿Inútil por qué? Bueno, logró empleo en un archivo militar prestando servicio en una biblioteca. Pero el resto de escritores sucumbió mayoritariamente al belicismo y al compromiso patriótico de sus obras. El caso más notable fue el de Ernst Lissauer, un escritor mediocre y bonachón, dice él, que se hizo famoso por un canto de odio a Inglaterra que escribió y que se convirtió en una canción que cantaban todos, incluidos los niños en las escuelas. Ante ese ambiente donde la intelectualidad había sucumbido a los cantos de guerra, Zweig decidió marcharse a vivir a un suburbio rural para intentar preservar la racionalidad. Entonces acá hago una pregunta, no sé si es un poquito reiterativa, pero digo, ahora que se vuelven a oír tambores de guerra en Europa, si os parece que es un plomo, la pasamos. ¿Cómo compararías el fervor patriótico actual con el que describe Zweig en las guerras mundiales del siglo pasado? Es decir, ¿cómo se compara el fervor patriótico que había en aquel momento con el que puede haber ahora? ¿Es ese mismo tipo de fervor lo que mantiene viva la guerra de Ucrania?
Yo lo digo porque yo sigo bastante, por ejemplo, en la televisión pública rusa y la campaña que están haciendo de que esto es una guerra contra los nazis y Scholz es un nazi, todos los europeos son nazis, Macron es un nazi, pero machacando todos los días y entiendo que al final la opinión pública va comprando ese relato y también nosotros desde aquí vemos que Putin es un monstruo y entiendo que quien viva en Moscú no tendrá esa visión tan bestia. ¿Se está generando un fervor patriótico semejante al que había en la Primera Guerra? ¿O no tiene nada que ver? No sé si esta pregunta interesa a alguien. Ah, mi tía, bien. Excepción. Ah, no, pero que no quieres. Pero no, es que no tienes micrófono. Tienes apagado el. No se te escucha. Ponerle que, pedirle vos que se desmutee, fíjate si vos podés pedir Haz tu unmute, sí. eso, porque así ve dónde tiene que cliquear. Ya se lo dije, pero lo que pasa es que. Bueno, mientras buscas como unmute, te doy la palabra a Blanco Estela. Gracias, no quería, no quería intervenir, pero la verdad es que tus preguntas son muy fuertes, Jorge, y la verdad es que yo me pregunto lo mismo y creo, yo sí creo que, por ejemplo, en Rusia sí hay gente que se opone, pero con esa coacción de Putin tan feroz, tan amenazante, creo que es difícil alzar la voz. Ujú. Sí, creo que sí, es difícil. ¿Alguien más quiere decir algo aquí o...? Bueno, tía Susana, disculpa, pero no has podido poner el micrófono, entonces no sé qué decir, nada. Pues ya luego me lo dices. Por otro medio. Bueno, seguimos. Ah, Julio. Julio. Sí, muy breve también, porque efectivamente la tarde se nos va echando encima. El fervor que puede haber ahora en Rusia, y tal como dice Blanca, ahogado por una represión brutal, que es muy difícil que la opinión pública rusa pueda tener una información contrastada, ¿no? Cuando han detenido y encarcelado para un montón de años a ese hombre al que intentaron... Navalny. ¿sí? Y bueno, ya han detenido con penas muy duras a todos los que se han intentado manifestar, hasta el punto de que en un momento determinado solo salían las mujeres. Cuando empezaron a enviar a gente al frente, a la guerra, todos los que se manifestaban y eran detenidos, automáticamente los metían en cuarteles para mandarlos a la guerra. Es decir, esto ha ocurrido hace unos meses, de tal manera que acabaron saliendo a manifestarse solamente sus mujeres o sus madres. En fin, en estas condiciones, pues la verdad es que el entusiasmo de la oposición no puede brillar mucho. Pero ahí me recuerda un poco lo que existía en la propia Alemania durante los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes alemanes estaban desbordados de entusiasmo y de alegría por ir a luchar a un ejército que arrasaba toda Europa, donde todo era un paseo. Entonces, claro, ensalzar a su líder, a Hitler, en aquel momento, pues que, en fin, está tocado por la mano de Dios, porque todo lo que hace, en fin, hasta capaz de humillar para firmar el armisticio con Francia, el mismo tren donde los franceses habían humillado a los alemanes unas décadas antes, ese tipo de cosas. Pues claro, los alemanes estaban que votaban. Las cosas cambiaron cuando la guerra dio su verdadera cara, ¿no? Entonces, pues, en fin, nadie actualmente pues, puede dar aquello por bueno. Bueno, sí, hay quien le da por bueno, pero no lo sé, el militarismo esconde muchas formas de manipular la información y manipular los sentimientos de la gente. Gracias, Julio. Federico. Corto. Definitivamente lo de la guerra en Ucrania, bueno, la guerra de Ucrania contra la Unión Soviética, bueno, Rusia, no la Unión Soviética, es preocupante y es una cosa que llama mucho la atención en estos momentos en esta discusión, pero
yo creo que lo que más preocupa desde el punto de vista del nacionalismo y de la ideología de la derecha es el fervor de los nuevos partidos políticos de ultraderecha que existe no solo en Europa, sino también en Norteamérica. Y ese es ese es el gran problema. Si vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos hay sectores del Partido Republicano que aunque están empujando para mandar armas a Ucrania, son fervientes a la filosofía no a la filosofía, pero a la forma como Putin maneja el gobierno. Que para mí Putin no es un tipo de izquierda, es un tipo, también es un tipo nacionalista, es un nacionalismo que están haciendo fuertemente en la Unión Soviética, perdón, en Rusia, en la Unión Soviética. Sí. Pero lo que quiero decir es que, de nuevo, el problema no es en estos momentos esta guerra, sino lo que viene después de todo esto, que es esta evolución, fervor del nacionalismo que estamos viendo crecer no solo en Europa, en Norteamérica, inclusive en Latinoamérica. El nazismo, las ideologías de ultraderecha, del supremacismo blanco en Norteamérica es impactante. Verlos día a día cómo van adquiriendo más poder. Ujú. Bueno, pues aquí tenemos una chica joven de 19 años que fue apresada en la frontera intentando entrar a Alemania con banderas nazis porque es una líder de un partido, bueno, un partiducho que hay aquí que se llama Bastión Frontal, pero bueno, ahí tiene muchos jóvenes que la siguen y es increíble ver que y se define como nacionalsocialista, podéis buscar vídeos en YouTube. eh, no sé, es un espanto. Es decir, cómo estas ideas pueden llegar a calar nuevamente en jóvenes Correcto. y Y fíjate lo que encontrar. está pasando en Hungría, en Italia, en donde lo veas. Están apareciendo partidos de estos de ultraderecha. Es preocupante, es bastante preocupante. En fin, bueno, pues hemos llegado al último capítulo que pretendo recorrer hoy, así que vamos bien, que es la lucha por la fraternidad espiritual. La huida a su refugio rural no le sirvió de nada, ¿no? La guerra calaba por todos los rincones. Es así que Zweig decide entrar en la contienda desde su propio ámbito, recurriendo a la publicación de artículos que defendieran la necesidad de una cultura europea transnacional. La respuesta a uno de sus artículos, que además tenían que ser artículos escritos con mucha agudeza para que no sean tan directo el mensaje, sino que se lea de manera subliminal, lo que él quería decir. La respuesta a uno de sus artículos por parte del escritor y pensador francés Romain Rolland, residente en aquel momento en Suiza, dio lugar a una relación epistolar de amistad que duraría hasta la Segunda Guerra. Zweig y Rolland conformaban un tándem en la crítica a la guerra y en defensa de la unidad europea, es decir, un alemán o de habla alemana y el francés. Con ese espíritu decidieron organizar una red de intelectuales europeos por la paz, pero fracasaron en el intento al no encontrar a casi ninguno dispuesto. Llamaban a los escritores y todos se quitaban del medio. Ambos representaban una posición minoritaria ante tantos nacionalistas enardecidos. Zweig tuvo la oportunidad de conocer el frente de guerra, cuando lo enviaron a realizar una misión de corte periodístico en los territorios de Galicia y alrededores, que habían estado ocupados por los rusos. En sus desplazamientos tuvo que utilizar a veces trenes hospital, que eran un auténtico infierno de heridos y falta de medios. Esos trenes le transmitieron la realidad de la guerra. Es decir, él hasta ese día no había visto la guerra y en esos trenes la vio. En 1917, cuando los ardores bélicos se debilitaban, Zweig escribió una obra de teatro llamada Jeremías, en la que recurrió al relato bíblico para poner de relieve una de sus obsesiones, la superioridad anímica del vencido. Que esto, no me vais a negar, que no es también un poquito cristiano, ¿no? Poner la otra mejilla. Se trataba de un drama bélico en el que un austríaco anticipa la derrota simbólicamente como una posibilidad real. Esta misma idea ya la había desarrollado en su primera obra, años atrás, el Tercites. La hipótesis de la derrota se negaba en los discursos oficiales. Zweig dice que escribir esta obra en aquellos tiempos lo ayudó a sobrellevar el horror y a reconciliarse consigo mismo como escritor. Y yo aquí hago la pregunta 12 y última pregunta de hoy. ¿Puede la guerra actuar como un incentivo de la creatividad?
Y yo añadiría, ¿qué ejemplos conocéis de arte creado a partir de la guerra? Julio. Bueno, no sé si me estoy pasando en intervenciones. Voy a ser muy cortito para no aburriros, ¿no? Creatividad, la guerra, yo creo que no. Destruye la creatividad y mata a los creadores, sobre todo a la gente joven, en la edad más bella para crear, lo está exponiendo también Zweig. Pero sí que la guerra siempre ha sido un incentivo para el desarrollo tecnológico, para la creación de elementos a través de la creación de herramientas para Se escucha mal. en la vida civil. Por ejemplo, a través de las cuentas del 19 tecnologías. Toda la tecnología de Internet ha surgido no en guerra, pero sí en medios militares. Fue el ejército norteamericano quien primero desarrolló toda esa tecnología. Por citar dos ejemplos entre los miles que hay. Yo creo que sí, la guerra desarrolla mucho la tecnología, la creatividad no. Gracias, Julio. Silvina. Sí, yo también iba a decir algo parecido, o sea, el desarrollo científico y tecnológico estuvo impulsado y sigue estando impulsado durante muchísimo tiempo por el desarrollo de las armas de todo tipo. Y las agencias que financian con grandes cantidades de dinero en Estados Unidos, por ejemplo, muchas son vinculadas al desarrollo de armas. Así que ejemplos hay miles. Desde Los Álamos es un ejemplo de armas. Pero ¿no crees que, perdona que te hago una pregunta directa a ti, como hay confianza, que también incentiva la creatividad y que haya mucho arte que se genera en oposición a una guerra o como rechazo a una guerra? Sí, Porque, bueno, digamos, yo lo había entendido como que incentivaba la creatividad para que hubiera más guerras, no para oponerse a la guerra. Pero, pero también aparece, si pensamos en todo el movimiento hippie y en muchísimas movimientos artísticos que aparecieron por motivados por ejemplo, oponerse a la guerra. Pero bueno, no, yo estaba pensando, lo pensé justo al revés, o, para ayudar a la guerra. Que te incentiva la creatividad a tratar de ganar una guerra. Eso. bueno, es que también hay ejemplos, lo vimos aquí cuando leímos el libro de arte moderno, el futurismo era probélico y fue súper moderno porque consideraba la guerra como una especie de renovación, era como el arrase para limpiar y renovar y surgir de nuevo, y entonces era muy moderno y muy vanguardista, y las obras que hacían estaban fantásticas si las abstraes del mensaje que tenían detrás. Sí, 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 no, pensé la creatividad de una forma más allá de la creación en el arte, ¿no? Sí, sí, Cualquier sí, tipo de claro, invención claro, humana. es verdad, no Es- especifica. Vale, vale, gracias. Carmen, Sí, yo muy brevemente para decir que solamente he conocido a mi familia directa como personas que han estado en la guerra. Entonces, todos han dicho que la guerra es lo más terrible que puede darse para el ser humano, porque lo peor que tiene la guerra es que el futuro lo pierdes, es una desesperanza, más luego el dolor físico, el dolor espiritual, el dolor. Si vamos a crear arte, bueno, pues podemos pensar en el Guernica, pero claro, es que eso es terrible ver ese cuadro. Ya os he dicho en más de una ocasión que a mí me produce un estado tremendo, ¿no? De angustia, ¿no? Veo el dolor ahí de una manera exagerada. Y todos los documentales que se han visto, la guerra solo produce dolor, no produce creatividad ninguna. Lo único que produce es dolor y desesperanza. Entonces, yo, aunque se creara la mayor maravilla del mundo, tendría que ser destruida por haberse creado en la guerra.
salvo que dijera como el Guernica lo que es el dolor de la guerra. Hasta ahí. Muchas gracias, Carmen. Sí. Federico. Bueno, yo vengo entonces a debatir el punto, porque yo sí considero que, la guerra definitivamente ha traído desarrollos grandes tecnológicos y también han habido momentos de creatividad. Obviamente esa creatividad ha sido impulsada por cosas o valores que son negativos para mí, como es el ultranacionalismo. Pero cuando se desarrolló el proyecto Manhattan en los Estados Unidos para crear la bomba atómica, los físicos que fueron detrás de ese proyecto lo hicieron con todo el amor, que sé, convencidos o no, todo el amor a su patria, y desarrollaron algo con una creatividad increíble. Algo muy nocivo lo desarrollaron, pero la creatividad definitivamente existe ahí. Todo el desarrollo del proyecto Apolo, del cohete Saturno, fue en pleno apogeo de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y el resultado que tenemos hoy en día, la tecnología que tenemos hoy en día, ha sido producto de eso. El microondas, el GPS, muchas de esas cosas vienen de esa Guerra Fría. Entonces para ser exactos, la guerra sí tiene que llevar, y la única forma de ganar una guerra es con creatividad. La guerra lleva a desarrollos tecnológicos y lleva a creatividad. Que la guerra sea mala o buena, ese es otro aspecto. La guerra definitivamente es algo muy malo, crea mucho dolor y es algo que definitivamente no se lo deseamos a nadie. Pero si la pregunta es creatividad, para moverse en una guerra hay que tener creatividad definitivamente. Interesante, Federico. Bueno, pues esto es increíble, pero faltan 12 minutos y ya hemos terminado. No sé si queréis que siga el siguiente capítulo, que es cortito, o... Pues sí, yo creo que cuanto antes no lo quitemos de encima, mejor. Qué horror esa frase. Quitarnos de encima es, ay, qué falta de respeto, por favor. Espera, Pilar. Es un libro pesadísimo. Es que se autocomplace en escribir todo lo que escriben, en fin. Vale, vale, que ahora tenemos 3 palabras pedidas. Pilar. Bueno, yo me pasa lo contrario que Carmen, yo estoy enamorada de este autor y quería sugeriros dos libros de él que puede hablar un poco de su sentimiento hacia las mujeres. Uno, Carta de una desconocida, y otro, 24 horas en la vida de una mujer. Me parecen fantásticos los dos. Y luego, volviendo a las primeras preguntas de si la vida va en línea o con rodeos, me gustaría preguntarle a ese psicólogo de cabecera que tenemos aquí qué piensa. Tengo esa duda hace muchísimos tiempos. La actitud de la mujer de Zweig, se ha suicidado porque ha cogido rodeo, porque ha cogido camino recto, se ha suicidado porque es una mujer sacrificada que no puede hacer otra cosa más que si él decide suicidarse, ella va también. Es una pregunta que tengo ahí, ya que está Alfredo hoy, me gustaría Mu- mucho, y ya que sobra un poquito de tiempo, si puede Muy, decirme algo. muy interesante pregunta y quiero añadir a esa pregunta recordar que su mujer era su secretaria, su segunda mujer. Sí, sí, Por tanto, es una relación de jefe y empleada. claro, sí, sí. Por eso digo, ¿se ha suicidado por eso? ¿Por el poder que ha ejercido él Es sobre decir, que ella? el jefe dijo, oye, hoy Hoy tenemos toca. que hacer, hoy toca. A ver, Alfredo, por favor. Sí, ahora está difícil, ¿no? Esa visión entregada está muy compleja, ¿no? Yo no, además, porque diría que son muchos los factores, no podría llegar a responder eso, pero claro, hay algo ahí de cierta sumisión, ¿no? Uno podría pensarlo desde lejos como, claro, como que cooperó con esto, pero es una cooperación bastante espantosa, o sea, llegar a colaborar en un suicidio, o sea, y hacerlo común. Bueno, lo que sí, por donde yo me quería ir es en el tema de, en Chile, con esto del estallido social, ¿cierto? En el levantamiento que tuvimos frente a las autoridades y la petición de una nueva Carta Magna, ¿cierto? Eh,
vimos algo bastante curioso y que está descrito en bastantes libros también, como la explosión de creatividad es lo primero que llega, ¿ya? Como levantamiento, como forma de interpretar un ambiente enraizado, o de desigualdades o de injusticias, ¿no? Que empieza a aparecer en el arte. El arte agarra todo este ambiente y lo empieza a exponer de ciertos modos. Eh, Hubo varios colectivos artísticos que incitaron, ¿no? a este levantamiento, participaron de las movilizaciones, de las marchas, y lo vemos en general últimamente, ¿cierto? Es más popular esto ahora con todos los medios que tienen para poder grabar y mostrarnos, ¿cierto? A partir de un montón de creaciones y de formatos posibles para dejar registro de cómo la creatividad está también ahí puesta, po. O sea, no es que no esté, de hecho, el arte es en parte un conflicto, ¿no? El arte aparece como conflicto de partida interno. ¿Cierto? Los artistas, cuando uno les pregunta, bueno, ¿cómo das con tu obra? Todos parten diciendo, bueno, hay algo que me nace, ¿no? Que es más poderoso que yo y que lo llevo a plasmar dentro de mi arte. Y es finalmente eso, decir en otras palabras, que es un conflicto interno, o sea, que es algo que va más allá de mí, que tengo que ponerlo, plasmarlo de alguna manera. El psicoanálisis ha estudiado harto eso del tema de la creatividad. Winnicott fue uno de los grandes también, y cómo este conflicto en el self, la mejor forma, ¿cierto? Finalmente lo que es la sublimación, de llevarlo afuera es mediante el arte, ¿no? Porque hay otras formas también donde el conflicto puede ser eh, llevado desde la psique hacia afuera, que es desde todo el tema represivo, ¿cierto? Del tema somatomorfo, somatizar síntomas. Entonces, el arte es una forma de subliminar y es mucho más, digámoslo así, más sana de llevar estos conflictos. Por lo tanto, hay algo de guerra también interna. O sea, estoy haciendo un paralelo que ustedes dirán, esto es casi absurdo, ¿no? Estamos hablando de una guerra, pero finalmente es también un conflicto interno. Si uno se pone a elaborar esto más allá, creo que hay algo en el conflicto que podría ser poderosamente creativo. La destrucción en general también, uno podríamos decir, es la oposición a la creación. Si hablamos de creatividad es crear algo, y si hablamos de guerra es destruir otra cosa. Por lo tanto, claro, desde como he escuchado los comentarios hasta ahora, la creatividad se pone en lo opuesto a la creatividad, y si uno va a las bases, ¿cierto? Guerra, destrucción, creación, creatividad, es evidente que podemos llegar a ese análisis, ¿no? Que la guerra es todo lo contrario. Sin embargo, hay partes del conflicto, y ahí vuelvo a elaborar el tema de conflicto, no guerra, que puede generar ciertos movimientos creativos, ¿no? Eh, no sé si este paralelo satisface a alguno de ustedes, pero a mí me hace ver que también en parte podría haber algo, ¿no? En esto opuesto, uno sabe que los opuestos en algún caso comparten, conviven, son como una especie de... olvidé la palabra de Hegel. Tesis, antitesis, síntesis. El yin y el La, yang. sí, pero tiene un nombre teórico que se me acaba de olvidar, lo tenía aquí recién y sí que lo omitió, ¿cierto? Pero bueno, eso, y por ahí va mi opinión. Vale, bueno, pues yo quería decir también que aquí leímos el libro este de arte moderno contigo y un pintor que le gusta mucho a Carmen, Rothko, que se terminó suicidando también, pero que hacía de su depresión o de su angustia vital la fuente de creatividad. Y eso también tiene, es decir, como algo aparentemente muy malo y muy dañino para la persona es el motor de tu creatividad. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Alfredo. Por eso creo que sí, que las situaciones conflictivas como una guerra y tal incentivan la creatividad en todos los órdenes, aunque sean situaciones de daño. No sé, bueno. Pero esto será cuando acaba la guerra, porque mientras está la guerra funcionando, lo que te tienes que asegurar es que no te maten y comer.
O sea, es que estáis diciendo cosas que es que me está tocando ya un poco Depende de corazón. dónde Es estés, que, en qué sitio estés. Es que de verdad, que hay que es que la relatividad dialéctica, política. po, a eso me refería. Alfredo, será cuando La acabo dialéctica hegeliana, ¿no? relatividad Destrucción, política. creación nuevamente y... Lo que hay es ganas de que no te maten y comer como puedas. Eso es una guerra, por lo menos lo que aquí nos han contado nuestros directos padres, abuelos, tías y amigos. Amigos que es que están vivos todavía. Entonces, vamos a dejarnos de pamplina de que una guerra es creativa. Una guerra es destrucción. Ahora, que acaba la guerra y dices, bueno, ahora me viene una inspiración sobre lo que ocurrió. Vale, pero tiene que no haber guerra. Vale, Carmen. Paco. Sí, es verdad que esto ya, el tema se trató cuando hablamos del arte, ¿no? Yo lo había enfocado también como creatividad artística, ¿no? Es verdad que la creatividad no tiene por qué ser artística, y en la parte técnica puede que sí que haya incentivado el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas tecnologías para la guerra, ¿no? Pero en la parte de creatividad artística yo no creo que sea precisamente incentivo. Decirlo incentivo me parece un poco obsceno. De hecho, la mayor parte de la producción artística en tiempo de guerra muere con la guerra, o sea, no llega más allá, ¿no? Bueno, con algunas excepciones, ¿no? Excepciones que tienen que ver con que hay algo por encima del objetivo bélico, ¿no? Como, el Guernica de Picasso, ¿no? Munch. eh, Ujú. son obras que trascienden el mero uso que se hace de lo artístico para poner una idea, porque con la urgencia de la guerra lo que hay es sobre todo una necesidad de primar el mensaje y lo artístico, su valor principal no está precisamente en el mensaje, sino en la forma en la que se lleva ese mensaje. Por lo tanto, yo creo que llamarlo incentivo me parece inadecuado. Vale, pues sí. Pues nada. Bueno, pues hemos llegado al final del día de hoy. Vamos a retomar la próxima vez a partir de En el Corazón de Europa y ya ahí terminamos con la siguiente sesión. Y el sábado que viene tenemos la segunda mitad de este librazo atómico con Corín Peluchón. No sé si algunos de aquí estuvisteis, otros no, pero yo recomiendo que le echéis un vistazo a los que no lo hayáis leído porque es un libro muy importante, me parece a mí. Y vamos a retomar a partir del capítulo Ecología y causa animal, las razones de un matrimonio tardío. Pues nada más, que tengáis buen fin de sábado, buen domingo, buena semana y nada más. Abrazo a Gracias por tu todos. resumen, Jorge. De nada, Muchas es un gracias. gusto. Chao, gracias, nos vemos. Venga, Adiós. buena semana. Gracias, Jorge. Igualmente, adiós.